lesiones vasculares, ¿no? Las lesiones vasculares se ven con frecuencia de tipo traumático, aunque también pueden verse este tipo de lesiones sin necesidad de trauma alguno, ¿no? Entonces, con respecto a la lesión traumática, siempre se les hace presente de que revisen cada una de las diferentes capas en el cráneo, ¿no? Desde la parte ósea que está externa, ¿no? Pasando por el espacio que hay entre el cráneo y la meninges, en la misma meninges, los diferentes espacios que se forman, porque no es igual la evolución. No es igual hablar de una hemorragia aracnoidea, hablar de una hemorragia subdural o hablar de una hemorragia epidural, ¿no es cierto? Entonces, para eso tienen que ustedes tener bien claro su esquema de cuáles son las diferentes capas desde el cráneo hasta el cerebro. Entonces, aquí se ha hecho la clasificación. Puede ser una hemorragia epidural, como les decía, una subdural, una hemorragia subaracnoidea y una hemorragia intraparenquimatosa, es decir, que se comprometa partes pues del tejido cerebral, ¿no? Eso se puede dar pues en grandes traumatismos, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, podemos encontrar arterias durales, ¿no es cierto? De forma más importante, la arteria meningia media, que son vulnerables a lesiones, particularmente con las fracturas craneales temporales. De este lado, por ejemplo, alguna lesión traumática a nivel de hueso temporal. Aquí en el examen macroscópico, por ejemplo, se puede encontrar un hematoma subdural agudo que aparece como una acumulación de sangre recién coagulada a lo largo de la superficie encefálica, sin extensión a la profundidad de los surcos. Entonces, el riesgo de esto, ustedes saben que en el cráneo, cualquier lesión, cualquier componente que aumente la presión intracraneal, lamentablemente pone en riesgo al paciente, ¿no? Puede ser un edema, puede ser sangrado, puede ser de repente crecimiento de alguna lesión neoplásica. Todos pueden ser de daño severo y pueden comprometer la vida. ¿Por qué? Porque al no haber espacio a donde incremente la presión, pues toda esta presión va a ir incrementándose hacia el agujero occipital, de tal forma que va a aplastar ahí el bulbo raquídeo. Como ustedes saben, el bulbo raquídeo se encuentra en el centro respiratorio, ¿no es cierto? Entonces va a producir un paro respiratorio. Es por eso que este tipo de lesiones con esas hemorragias comprobadas donde se va a ver una sintomatología pues bastante florida el paciente, ¿no? Generalmente los pacientes están en estado de inconsciencia. Se le hace sus Glasgow, no sé si ustedes saben, yo allá en neurología, si no cuando lo lleven pues pónganle más atención porque ahí se hace la evaluación de Glasgow, ¿no? Entonces son pacientes de que una vez intervenidos quirúrgicamente, lo que se hace es, se trepa en el cráneo y se evacúa toda esa parte sangrante, se evacúa. Y como podrán ver, esto, al evacuar esa, parece mentira, pero el paciente tiene una evolución sorprendente, ¿no? Puede ser un paciente que está en coma, ¿no? Está en coma, entra a hacer operaciones y después de la operación ya está reconociendo y está conversando con los familiares, ¿no? Es una evolución así, bastante abrupta y de mejoría total, ¿no? Entonces al día siguiente ya incluso ya puede el paciente estar dando algunos pasos, ya incluso no se ha visto ese caso. Entonces típicamente la hemorragia venosa es autolimitada. Con el tiempo se observa la descomposición y organización del hematoma. Aquí, por ejemplo, en este esquema, miren. ¿Qué ocurre cuando hay una hemorragia? Hay una lisis del coágulo. Aproximadamente se da en una semana. Eso normalmente evolucionaría así, ¿no es cierto? Pero esto con el paciente pues estaría comatoso, ¿no? Por eso que se interviene rápidamente el paciente y se somete a una intervención quirúrgica para evacuar todo ese sangrado. Entonces hay crecimiento. Entonces la evolución normal, la secuencia normal, ¿no es cierto? Si que nos produciera la intervención quirúrgica va a ser esa. Una vez ocupada este síndrome ocupacional por este coágulo, por esta hemorragia, luego entra una lisis del coágulo, ¿no es cierto? El organismo trata de eliminar eso. Y eso se da aproximadamente en una semana. Va a haber crecimiento de fibroblastos de la superficie dural hacia el hematoma, el cual se da en 2 semanas.
y a su vez un desarrollo precoz del tejido conjuntivo y alinizado. Ya saben que eso tiene que ver con la cicatrización y la fibrosis. Miren ahí, por ejemplo. Entonces ahí podemos encontrar un hematoma subdural. Estas son las hemorragias antes de que se vean los pacientes, pues sí que lamentablemente esto, el paciente no moría, pero sin embargo quedaba un paciente postrado en cama, ¿no? De repente habrán visto desde algún momento. Son pacientitos que después recuperaban alguna función, pero como ven ya el daño estaba provocado, ya no iba a quedar como estaba antes definitivamente, ¿no? Muy contrario a la oportunidad de haber sido intervenido quirúrgicamente. Ahí sí se evacúa todo el sangrado y el paciente pues queda prácticamente sin secuelas, ¿no? Entonces eso se puede observar. Aquí tener en cuenta que los hematomas subdurales se manifiestan más a menudo en las primeras 48 horas tras la lesión, ¿ya? Es por eso que estos tipos de pacientes, ¿no? Este tipo de pacientes generalmente pues están en la observación hasta 2 a 3 días, ¿no? Entonces son más frecuentes sobre las caras laterales de los hemisferios cerebrales y son bilaterales, aproximadamente en el 10% de los casos. Ojo, tener presente que este tipo de hemorragias pueden pues presentarse en los pacientes incluso hasta un mes después de producido el traumatismo, ¿no? Entonces es de tener mucho cuidado. Es muy diferente a otras zonas hemorrágicas. Bien, ahora pasamos entonces de las hemorragias o de las lesiones traumáticas a las enfermedades cerebrovasculares. Entonces, las que son las hemorragias más a temer en los hechos traumáticos y las que pueden evolucionar hasta un mes son las subdurales. En cambio, las enfermedades cerebrales también pueden ser subarachnoideas, por si acaso. En cambio, las enfermedades cerebrovasculares más se ven con frecuencia las hemorragias subarachnoideas. Entonces, desde el punto de vista de la fisiopatología y la anatomía patológica, es conveniente considerar aquí la enfermedad cerebrovascular como dos procesos. En primer lugar, la hipoxia, ¿no es cierto? Hipoxia por producto de una isquemia e infarto resultante de la afectación del aporte sanguíneo y la oxigenación del tejido cerebral, y por una hemorragia que puede ser producto de la ruptura de los vasos, ¿no? Entonces aquí la ruptura puede ser por aterosclerosis o por aneurisma, básicamente. Entonces los trastornos cerebrovasculares más importantes tenemos isquemia global, embolias, hemorragias intraparenquimatosas hipertensivas, ¿no? Ruptura de aneurisma. Aquí, por ejemplo, en la emergencia pueden llegar pacientes a la emergencia con sangrados profusos nasales, ¿no? Con una epistaxis severa. Entonces, tener mucho cuidado ahí porque a veces uno se ve tentado de calmar ese sangrado. Primero, ahí lo que tiene que hacerse es controlar la presión arterial, ¿no? Controlar la presión arterial porque de repente es un paciente que está con una crisis hipertensiva severa y que su forma de desfogar esa presión de su organismo es a través del sangrado que está produciendo por la nariz, ¿no? Suerte que por ahí de repente puede haber tenido fragilidad capilar nasal, y eso está permitiendo que se incremente la presión, que puede romper vasos en estructuras como el cerebro o el corazón, pues lo estén haciendo en las fosas nasales, pero con la ventaja de que ahí está expulsando al exterior, ¿no? Entonces, al expulsar al exterior, pues sencillamente baja la presión arterial y se libra de una muerte súbita. Pasó un colega docente de ahí de la Universidad de San Martín. Él justo estaba haciendo sus compras en un supermercado y de un momento a otro sintió mareo y se cayó al piso, se golpeó, se rompió la cabeza y empezó a sangrar profundamente, ¿no? Ustedes saben que la cabeza es bastante escandalosa en cuanto a sangrar, y esto perdió la conciencia. Bueno, lo llevaron al hospital, dejó un charco de sangre, dejó ahí, lo llevaron de emergencia al hospital inconsciente, estaba haciendo ya signos meningios incluso, y le diagnosticaron una hemorragia subarachnoidea, imagínense. Una hemorragia subarachnoidea que de no haber sido por la rotura de cabeza que tenía, hubiera muerto.
Imagínense, o sea, qué tal suerte, ¿no? Qué tal suerte. Yo lo fui a ver, lo operaron como por decir hoy día en la tarde y yo lo fui a ver al día siguiente normal, estaba normal, conocía, hablaba, podía caminar, imagínense, ¿no? Y esto se sentía renovado y agradecía a Dios, pues definitivamente, porque había renacido, porque si no hubiera tenido ese sangrado de cabeza, ¿no? Por la caída, créanme que hubiera muerto inmediatamente, porque imagínense, con toda la gran cantidad de sangre que salió al exterior, pues no permitió que eso se siguiera manifestando a nivel intracraneal, ¿no? Entonces, es el mismo mecanismo que con las epistaxis. O de repente algunos pacientes pueden presentar en una crisis hipertensiva sangrado esto a nivel gingival, ¿no? Y empiezas a sentir que está sangrando por los encías. Entonces, pues de repente el paciente sabe, se toma inmediatamente la presión y está volando con la presión, y ese sangrado que hace es el que le permite pues controlar la presión incrementada. Acuérdense ustedes que en los tiempos de Aristóteles, en los tiempos de la Grecia antigua, justamente se controlaba la crisis hipertensiva con las sanguinotransfusiones, que eran sangrados que se producía para el fin de bajar la presión arterial, ¿no? Entonces, el encéfalo aquí requiere un aporte constante de glucosa y oxígeno, ¿cierto? Que son liberados por la sangre. Aunque el encéfalo supone solo 1 o 2% del peso corporal, recibe un 15% del gasto cardíaco en reposo y representa un 20% del consumo total corporal de oxígeno. Entonces tenemos aquí las causas del ictus, ¿no? Ictus pueden ser por lesiones isquémicas en el 85%, o sea, por infartos cerebrales, o por hemorragias en 15%, que pueden ser intracerebrales o subaracnoideas. Aquí tenemos, por ejemplo, en esta imagen, una hemorragia subaracnoidea. La sangre, como pueden ver, se acumula en el espacio subaracnoideo, ¿no? Y externamente se encuentra la meninge, ¿no? Y hacia abajo, entonces, el parénquima cerebral. Igualmente acá. Y se reconocen dos tipos principales de lesión isquémica aguda. La isquemia cerebral global, encefalopatía isquémica hipóxica, que ocurre cuando existe una reducción generalizada de la perfusión cerebral, como en la parada cardíaca, por ejemplo, como el shock o la hipotensión grave, y la isquemia cerebral focal, que sigue una reducción o cese del flujo sanguíneo en un área localizada del encéfalo debido a enfermedad de un gran vaso, ¿no? Como una oclusión arterial embólica o trombótica, a menudo en el seno de las arteriosclerosis, o de repente como consecuencia de enfermedad de pequeños vasos, como en vasculitis o en la oclusión secundaria a lesiones arterioscleróticas, ¿no? Esto se puede observar, por ejemplo, en los estados de hipertensión arterial. En esta otra imagen, por ejemplo, vemos a bajo aumento, miren, una imagen panorámica, se puede ver áreas delimitadas de un infarto agudo, ¿no? En la sustancia blanca subyacente, las áreas de infarto se muestran más bien con la tinción de mielina. Ya saben ustedes que hacia la corteza, pues está la sustancia gris, donde encontramos los cuerpos neuronales, y más bien hacia abajo encontramos la sustancia blanca donde están pues, los axones, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos ver en esta imagen una lesión isquémica aguda, donde se puede ver la marcada eosinofilia de las neuronas, ¿no es cierto? Ahí está. Y estas empiezan a retraerse, además de las lesiones que se observan en la microglía. Aquí en esta otra imagen, por ejemplo, vemos la infiltración de un infarto cerebral por neutrófilos, que comienza en los bordes de la lesión donde el aporte vascular se ha conservado intacto, ¿no? Acá en esta otra imagen, esto ya después de aproximadamente 10 días, un área de infarto que se caracteriza por la presencia de macrófagos y gliosis reactiva secundaria, ¿no? Se ve entonces que toda esa parte necrosada es rápidamente es posteriormente eliminada por los macrófagos, ¿no? En este caso por la glía, ¿no? Entonces aquí tenemos además pequeños infartos intracorticales antiguos que se observan como áreas de pérdida de tejido con gliosis residual, ¿no? En esta zona. Y aquí tenemos neuronas necróticas, ¿no? Acá, o acá, como se pueden ver, neuronas normales. Todavía no deben ser los núcleos totalmente distintos, ¿no? Acá igual. Y tenemos los núcleos endoteliales tumefactos, ¿no? Este es de los capilares.
Hay una proliferación endotelial, endoteliales, los capilares. Puede ser como reacción al cuadro de isquemia, ¿no? Acá igualmente, miren. Y acá los corpúsculos, los gránulos, ahí se pueden observar aquí esto, algunos depósitos de adipocitos, hay macrófagos, microglía, con unidades de citoplasma, también el aspecto granular, ahí tenemos corpúsculos granulodiposos y la proliferación endotelial pues, de los capilares. Ahí tenemos estos citos gimnastocíticos por parte de la glía, ¿no? Hay zona de necrosis. Ahora, en el caso de un infarto cerebral antiguo, como se ve, ahí pueden ver, por ejemplo, miren ahí su zona, acuérdense del estrato molecular que se observa en la parte de la corteza, y vemos toda esta zona de tejido necrótico, ¿no? Ahí pueden ver. Como pueden ver, pues acá hay daños irreversibles, ¿ya? ¿No? Esa zona de daño cerebral queda reflejado por alguna alteración del paciente a nivel periférico, pues, ¿no? Ahí tenemos los mastrocitos gimnastocíticos con núcleos excéntricos, citoplasma abundante o hialino, con diferentes prolongaciones, se pueden ver. Y aquí lípidos siendo fagocitados también con la glía. Ahí pueden ver, miren, esos macrófagos están fagocitando hemosiderina, y hemos dicho que la hemosiderina pues son una expresión de hemorragia antigua, ¿no es cierto? Ahí había una hemorragia antigua y se está tratando de eliminar todos esos restos. Igualmente ahí, miren, gránulos de hemosiderina. Entonces vemos que la mayoría de las oclusiones trombóticas se deben a aterosclerosis. Las localizaciones más frecuentes de trombosis primaria, causante de infarto cerebral, son la bifurcación carotidia, el origen de la arteria cerebral media y los dos extremos de la arteria basilar. Y esto, una causa frecuente también vemos la malformaciones vasculares, ¿no? Hay malformaciones vasculares del encéfalo que se clasifican en 4 grupos principales: malformaciones arteriovenosas, cavernosas, telangiectasias capilares y angiomas venosos. De estos, las malformaciones arteriovenosas y las malformaciones cavernosas son los tipos asociados con riesgos de hemorragia y desarrollo de síntomas neurológicos, ¿no? Acuérdense siempre que los aneurismas de tipo congénito, pues esto, la mayoría de las veces el diagnóstico es post-mortem, ¿no? Generalmente en pacientes relativamente jóvenes, que de un momento a otro presentan una cefalea intensa y caen esto repentinamente. Al hacer la necrosis se encuentran pues estas malformaciones y la hemorragia intracerebral, ¿no? O intracraneal. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, en el polígono de Willis, cuáles son las partes más afectadas, ¿no? Y aquí en esta imagen se puede ver claramente, ¿no? En el polígono Willis, ¿no? De la arteria cerebral anterior. La más frecuente, por si acaso, son las arterias medias, ¿no? Sin embargo, aquí miren en estas podemos encontrar acá en otra sección del polígono Willis también otro gran aneurisma, ¿no? Ahí tienen entre la anterior y la media. También otro aneurisma, miren esa dilatación, sección a través de un aneurisma circular que muestra la pared del vaso que está fibrosado y alinizado, ¿no? Aquí con coloración especial no se puede ver esta zona de necrosis, y aquí con marcadores también para ver las malformaciones arteriovenosas, ¿no? Ahora, esto, con respecto a esto, algo que no quiero dejar pasar es que de repente ustedes han escuchado, ¿no? ¿Qué es muerte cerebral? A ver, ¿qué me dicen? ¿Qué es muerte cerebral?